Shalom a todos, desde la santa ciudad de Jerusalén, que esperamos que pronto podamos ver el sagrado templo aquí. Desde la Yeshiva Huchel Gesed, Hilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el Rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga siempre. Recién acabamos de salir del ayuno de Yud Zayin Betamuz, el 17 de Tamuz. Recién tomé un vaso de agua, una bebida. Recién terminamos un ayuno de un día entero. Empieza ahora una época de 3 semanas hasta el día de Tisha B'Av, el 9º día del mes hebreo de Av, cuando ocurrió la destrucción del Sagrado Templo. El primer templo y luego, años más tarde, el segundo templo. Entonces más de 2000 años, casi 2000 años, que no tenemos el templo sagrado aquí cerca. Lo que quedó es el Kotel, el muro de los lamentos, el muro occidental. Se puede hablar mucho sobre este tema, pero no vamos a dedicar esta charla a este tema, sino a otra cosa. Hoy vamos a revelar el nombre desconocido del Mashiach. Mashiach es el Mesías. Pero antes tengo que contarles algo que ocurrió en un manicomio. Me gusta contar chistes de locos, porque es un mundo de locos. Entonces vamos a empezar. Había un loco en el manicomio que siempre le decía a todo el mundo, a los médicos, a todos los enfermos, que le llamen el Señor Mesías. Así. Quien quiere dirigirse a él, tiene que llamar al Señor Mesías. Bueno, un día pasa el médico y se da cuenta que este señor Mesías está mirando el cielo, parece muy tranquilo, lo que era fuera de lo normal. Entonces se acercó y le dice, el médico le pregunta, señor Mesías, ¿todo bien? Dijo, no, ya no me llamo más el señor Mesías. Ya sé que yo no soy el Mesías, simplemente no lo soy. Y está bien, lo acepto. Dice, ¿de veras? ¿Que te curaste? ¿No eres el Mesías? Dice, mira, fue una etapa en mi vida, yo no soy más el Mesías. Terminó. Entonces el médico tan contento dice, gracias a Dios. Entonces él le dice, de nada. De nada. Se transformó en Dios ahora. Terminó, acabó de ser el Mesías y ahora es Dios mismo. ¿Cuánta gente hoy en día se hace pasar por el Mesías? Otros piensan que son el rey del universo. Todo está bajo su control. Alguna gente famosa, otros que sienten está en el gobierno, incluso gente simple. Se siente como todo está bajo su control. El problema es que muchas veces, y la verdad pasa casi todo el tiempo, desde el cielo les llegan tantas pruebas y dificultades que les demuestra, de hecho, les demuestra que no son Dios, ni se acercan a ser el Mesías, y a veces les revela que son gente que tiene que trabajar mucho para empezar a poder vivir una vida normal y sana. Hay un tema muy importante. Esta semana me hablaron de un caso muy triste, de un joven que lamentablemente, no sé estoy pensando cómo decirlo, cometió suicidio, pero es como, se tomó la vida con sus propias manos, decidió que eso era lo correcto. Y nosotros no podemos juzgar a nadie. Hay gente que hoy sufre un sufrimiento intolerable. Pero lo que sí podemos decir de este tema es que hay una solución para cada situación. Hay una solución. Hay un camino de salir de la angustia, del pesar. Hay un camino y hay que aprenderlo. Y hoy vamos a revelar el nombre del Mashiach.
del Mesías, el nombre del Mesías que la gente no sabe. Y vamos a ver cómo el nombre del Mesías nos enseña justamente cómo vivir la vida en una forma que todo este mundo, con todas las luchas, los retos, dificultades, tribulaciones, tragedias, como nada nos va a poder tocar, como podemos ser fuertes y poder sobrepasar y superar todo. Esto es lo que vamos a aprender hoy. Juntos, y esta es una enseñanza regalada por el Mashiach, por el Mesías. Enseguida vamos a revelar su nombre. Entonces, vamos a ver. Hay un Midrash es un comentario antiguo de los sabios. Hay que saber, ya hablamos de eso muchas veces. La Torah, como lo llaman algunos, la Biblia hebrea. Para nosotros es la Torah, no hay nada más, es la Torah. La Torah, la enseñanza, la palabra de Hashem, del Creador del universo, se divide en la Torah escrita, ¿sí? Tenemos el libro de la Torah, por supuesto, Génesis, todos los otros libros, y tenemos la Torah oral, Torah Shebe'al Peh. La Torah oral es de hecho la clave para poder entender la Torah escrita. Sin la Torah oral no se puede entender la Torah escrita. En la Torah oral hay más explicaciones. Se revelan más acontecimientos e historias que pasaron, que completan lo escrito en la Torah. Una de las partes de la Torah oral es lo que se llama el Midrash. Y hay un Midrash Rabbah se llama, y ahí está escrito lo siguiente. Y dice así: ¿quién hubiera esperado que Abraham y Sarah, nuestros patriarcas, tengan un hijo, ya que fueron muy ancianos, muy viejos? A los 100 años de Yitzhak, llegó su primer hijo. Llegó los 100 años de Abraham, llegó su hijo Yitzhak. Y Sarah tenía 90 años. Para esto no puede ser. Así fue. Y dice así: ¿quién hubiera esperado que Jacob, que tenía que pasar el río con un palo, eso es lo que tenía? Jacob vino, lo que tenía en el mundo es un palo. Podía así cruzar el río. ¿Quién hubiera esperado? ¿Quién hubiera imaginado que él sea un hombre tan especial, rico, y que tenga tanta descendencia? ¿Quién hubiera pensado eso? Y sigue. ¿Y quién hubiera pensado que José el justo, que ha pasado tantas tribulaciones, quién hubiera pensado que se va a transformar en el rey de Egipto? ¿Y quién hubiera esperado y pensado que Moisés, que lo tiraron al río, al Nilo, cuando era un bebé, y él se transformó en el líder de Israel, en el gran maestro espiritual del pueblo de Israel y por lo tanto de todo el mundo, porque la luz de la Torah está difundiendo por todo el mundo? ¿Y quién hubiera esperado a que Ruth, que era una conversa, que ella sea la madre del reinado de Israel? De Ruth llegó David, el rey David. Ella era la abuela del rey David. Ella no era judía. Hizo la conversión y de ella llegó el rey David, que de él va a llegar el Mesías, que lo estamos esperando. Y enseguida vamos a revelar su nombre. Y así sigue el Midrash y nos da varios ejemplos de personajes de nuestros antepasados que sufrieron una forma que no se puede entender. Las luchas, batallas que pasaron en la vida. No había un momento donde podían encontrar paz, descanso. De una guerra a la otra. Una guerra termina, dos empieza. Luchas. Y después de todo, habíamos esperado que también cometan suicidio, que pueden enloquecerse, escaparse, caen en depresión.
decir, yo no quiero, yo me encuentro en un rincón, en un lugar y que me dejen en paz. Pero no. De ellos mismos salieron hombres y mujeres que iluminaron el mundo. Ellos mismos y también su descendencia. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo? ¿De dónde encontraron esa fuerza? ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, Moisés. El ejemplo que da el Midrash es que cuando nació en Egipto, entonces el faraón dijo que quería matar todos los niños, los varones judíos. Y él era uno. Entonces lo escondieron, lo metieron en el Nilo. Bueno, una larga historia, pero también después, cuando ya creció, muchos no saben eso, también está escrito en el Midrash. Él lo arrojaron 10 años en un pozo, en Midian, no muy lejos de Egipto. 10 años. Al final, una muchacha piadosa convenció a su papá que vaya y vea, que se fije si todavía está vivo ese hombre, que lo arrojaron 10 años antes, por pensar que era un egipcio. Que se fije si está vivo. Su padre dijo, por supuesto que no. No hay que mirar, está muerto. Dijo, ve y fíjate. Se acercó, se dio cuenta que Moisés estaba vivo adentro. 10 años. Entonces lo liberó y después él se casó con esa muchacha que era Tzipora. Ella era su esposa, la esposa de Moisés. Y entonces fue con ella a redimir al pueblo de Israel. Entonces vemos varios ejemplos aquí. Y de verdad podíamos hablar todo el día, toda la noche, toda la vida sobre gente piadosa, hombres justos, mujeres justas, que sufrieron mucho en la vida, pero lograron superar y salir afuera. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Entonces para eso tenemos que saber el nombre del Mashiach. Y les voy a explicar por qué. Decimos en la tefila, en la plegaria diaria, 3 veces por día, decimos lo siguiente. Decimos así. Ustedes saben, la plegaria diaria, hay una parte que se repite a la mañana, al mediodía, a la noche, y tiene 18 bendiciones. De hecho son 19. Una bendición la agregaron los sabios un poco más adelante. Pero se llama la tefilá de Shmona Esre. Shmona Esre es 18. De los 18, las 18 bendiciones. La bendición número 15 habla del reino de David, del Mashiach, del Mesías que todos estamos esperando. Miles de años y todavía estamos esperando y aún no ha llegado. Antes una palabra. ¿Qué significa el Mashiach? ¿Qué es el Mesías? El Mesías, muy simple, muy simple. Tal como Moisés, Moshe Rabenu, fue el líder de Israel, igualmente va a haber un hombre justo y piadoso que va a guiar al pueblo de Israel para hacer un mundo mejor. Hacer un mundo mejor. Y de hecho, ahora vamos a ver que con su nombre ya nos enseña ahora mismo. El Mesías ya está hablando con nosotros ahora mismo. ¿Suena raro? Vamos a ver. En la bendición número 15 decimos así. Et tzemach David avdecha meherat atzmiach. ¿No es chino? ¿Es hebreo? Vamos a hacer la traducción. Dice así. Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David. Así pedimos. ¿Sí? Así rezamos. Y por medio de tu salvación va a ser elevada su gloria. Pues estamos esperando tu salvación. Bendito eres tú, Hashem, que hace florecer el orgullo de la salvación. Esa es el rezo y la bendición que decimos. Muy bien. Como ustedes pueden ver, muchas traducciones, decimos acá, Tzemach David. Mencionamos al rey David y pedimos que llegue su descendencia.
del rey David. ¿Quién es la descendencia del rey David? Besat Hashem va a ser el Mashiach, el Mesías. Muy bien. Pero la palabra que usamos no es la palabra para descendencia. La palabra para descendencia es Zera. Acá usamos una palabra que se llama Tzemach. ¿Saben lo que es una Tzemach? Estamos pidiendo que llegue pronto el Tzemach del rey David. ¿Qué es Tzemach? ¿Qué es Tzemach en hebreo? Tzemach significa planta. Estamos esperando que la planta del rey David llegue pronto. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Si quieres decir descendencia, tienes que decir descendencia. De hecho, los sabios nos revelan aquí, en esta bendición, el nombre del rey Mesías, que va a llegar pronto, Besat Hashem. Su nombre es Tzemach. Ese va a ser su nombre. Todos hubieran esperado otro nombre, algo más lindo, algo más así glorioso, no sé. Planta, una planta. Planta en hebreo es masculino. Entonces se arregla bien. El nombre del Mesías va a ser planta. Ahora ya estoy recibiendo mensajes de todos aquellos misioneros y todos están cambiando, todos esos misioneros están cambiando su nombre a Tzemach para ser el Mesías, por Facebook, todas esas cosas. Pero ya sabemos, hemos aprendido juntos, que el nombre en el judaísmo, el nombre hebreo significa, de hecho, no es algo externo. El nombre de la persona, como hemos explicado en uno de los shiurim, titulado Tu nombre, tu bendición, lo puedes buscar. Tu nombre, tu bendición. Entonces hemos explicado que el nombre de la persona refleja su interior, su esencia, lo que tiene adentro. Entonces todos pueden cambiarse el nombre a Tzemach, pero no le va a ayudar para ser elegidos como el Mashiach, porque de hecho puede ser que el Mashiach es una persona con otro nombre. Cuando el Creador va a decidir que Él es el Mashiach, va a recibir ese nombre. Pero ¿por qué se llama así? ¿Y dónde vemos eso? Miren, ya el profeta Jeremías, lo menciona. Dice así, en Yirmiyahu 33. Empezamos en el versículo 14. Escuchen bien. He aquí vienen días. Besat Hashem, ahora mismo. He aquí vienen días, dice el Eterno, que haré cumplir la palabra buena que he hablado sobre la casa de Israel y sobre la casa de Judá. En aquellos días y en ese tiempo haré brotar para David un brote de rectitud, una planta de rectitud, Tzemach, que hará justicia y rectitud en la tierra. Y en aquellos días será salvada Judá y Jerusalén morará con seguridad, etc. Los días que estamos esperando, ya el profeta Yirmiyahu dice, el nombre del Mashiach va a ser Tzemach. Voy a hacer brotar el Mashiach. El Tzemach de David, la planta de David. Otra vez vemos eso. También en el profeta Zacarías, dice así. Dice así. También hablamos de capítulo 6. Y así dice. También está hablando de la era mesiánica y dice lo siguiente. Dice así. He aquí un hombre cuyo nombre es Tzemach, planta, que de su lugar brotará la dinastía real y él construirá el atrio del Eterno. La Geulá, la redención del pueblo judío y por lo tanto del mundo entero, es crear en este mundo físico, material, un lugar donde la divinidad puede morar. Un mundo perfeccionado, un mundo de bien, un mundo sin guerras, sin luchas, un mundo donde toda la humanidad alaba al Creador, se acerca a Él, estudia su palabra y goza de su luz. El Mashiach va a ser el líder justo que nos va a enseñar, nos va a traer a ese lugar. ¿Por qué se llama Tzemach? Ahora lo vamos a explicar. ¿Qué es una planta?
Una planta. La planta se toma una semilla. ¿Sí? Hay que plantarla. Hay que ponerla en la tierra. Taparla. Besat Hashem, esperamos que haya lluvia, si no hay que ponerle agua. Y esperar. Cuando parece que ya no está pasando nada, de pronto algo empieza a brotar. Algo verde empieza a salir de la tierra. Toma tiempo, pero al final pasa. ¿Cuál es el proceso para que pueda brotar, pueda crecer la semilla? Es algo muy interesante. La semilla se pudre dentro de la tierra. Con el agua y todo eso se pudre. Parece que se perdió, que no quedó nada. Pero de hecho algo está pasando ahí. Si empiezas a cavar ahí, empiezas a buscar esa semilla, vas a ver, está todo podrido. No. Hay un proceso de vida pasando ahí. Lo mismo con cada uno de nosotros. Somos como una semilla en la tierra, en el mundo del Creador. Y para poder crecer, muchas veces debemos pudrirnos un poco, pasar pruebas. Como lo define nuestro querido maestro Rav Arush, este mundo es una escuela de Emuná. Emuná es la fe pura y absoluta en el Creador del universo, que todo proviene de Él y que todo es para bien y que en todo hay una guía personal, individual para cada uno, para que pueda crecer. Es muy interesante que la palabra tzemach, dijimos que es una planta. Hay un verbo en el lenguaje sagrado que es litzmoach. No tiene traducción este verbo en ningún idioma. Litzmoach significa crecer como una planta. ¿Qué es eso? ¿Crecer como una planta? ¿Qué es crecer? Puedes decir crecer. Hay un verbo especial en hebreo, en el lenguaje sagrado, que define un crecimiento que tiene esa característica de una planta. Litzmoach. Tzemach tiene que litzmoach, tiene que crecer como una planta. ¿Cuál es la diferencia? En español hay florecer, pero no es igual. No es igual. Litzmoach, no en inglés, ningún idioma. No existe un verbo para litzmoach. Crecer como una planta. ¿Por qué? Porque la planta es tan especial. Es tan especial. Porque, como hemos dicho, la semilla tiene que pudrirse primero para poder empezar a crecer. Nosotros todos pasamos en la vida esas situaciones en que parece que todo esté perdido. Todo había explotado, terminado, y de hecho no, un poco de paciencia, espera un poco, espera y vas a ver que las cosas van a mejorar, pero nosotros no tenemos paciencia. Ahora, queremos resultado. La planta, el tzemach, esa es la enseñanza del Mashiach, del Mesías. Una planta nos enseña que las cosas toman tiempo. Vivimos en un mundo rápido, todo muy rápido. Los modos de comunicación, incluso la comida, todo, comida rápida, todo, fast food, todo ahora mismo, chi. Todos con su iPhone en el momento pueden recibir cualquier información, mandar un mensaje. No tenemos paciencia. El Mashiach nos enseña a tener paciencia, saber esperar. Cada semilla tiene otro, depende, hay una semilla de un árbol de manzana, otra semilla para el olivo, otra semilla para cada árbol, cada planta es distinta. Cada uno tiene otro momento en que pueda crecer. Uno se pudre antes, el otro más tarde, y luego cada uno crece en otro momento, de otra forma. Es parte de la vida. Pero la gente, cuando llega a este punto donde se pudren, donde esa semilla se pudre, ellos piensan que se terminó todo. Acabó. Todo terminó. ¿Qué pasó? Es parte del camino, es parte del proceso.
nada, está todo perdido. Y luego escuchamos de suicidios, Dios no permita. Y no tiene que ser un suicidio físico, como este joven muchacho, que perdió su vida con sus propias manos. Muchos de nosotros cometen suicidio emocional, espiritual. La desesperación es un suicidio. ¿Y de dónde llega eso? De la falta de emuná. Emuná es la fe en el Creador. Quien trabaja sobre su emuná va a tener fuerza. No es que no va a tener pruebas. Siempre hay pruebas. El justo más grande tiene pruebas. El rabino más sabio de nuestra generación tiene pruebas. Pero la pregunta es, ¿tiene las herramientas, los instrumentos para poder enfrentar las pruebas? ¿O muere en ese mismo momento? Emocionalmente, ya no se deja amar, no se deja tener esperanza, no trata de empezar de nuevo, está muerto. O que se vuelve una persona así, sufrida y todo le molesta, y no puede mirar la felicidad de los demás. ¿Por qué? La persona amarga así. Es la falta de conocimiento. Vamos a tratar de entender un poco más sobre el nombre del Mashiach, qué significa, y vamos a tener una receta para poder triunfar en la vida, para poder superar y salir de nuestro exilio personal. Que nadie se confunda, que nadie piense y me diga, no, pero hay gente alegre en el mundo. La mayoría de la gente en el mundo no está alegre, no está feliz. Y no importa si se pinta la cara y va riéndose en la calle o en la televisión, todo máscaras. Un hombre que no está conectado con la fuente de felicidad y alegría, no está alegre. Puede ser que algo lo agrada en un momento. Está bien, un segundo. Se pasa la vida, pero alegría auténtica no tiene. No tiene. Y la prueba es que la cosa más pequeña, una pequeña prueba, pequeña dificultad y ya no puede más, quiere dejar todo, no puede más. Tenemos que saber, si el creador del universo le da al Mesías, al líder de todo el pueblo judío y de la humanidad, el nombre Tzemach, el nombre de una planta, entonces es una gran enseñanza. Hashem, el creador, nos dice, ustedes tienen que actuar, tienen que vivir como una planta. Como una planta. ¿Qué necesita una planta? ¿Qué necesita una planta para vivir? Vamos a ver. 3 cosas. Primero, tierra. Necesita una tierra fértil donde tiene que estar plantada. Eso es lo primero. Enseguida vamos a explicar qué significa en nuestra vida. Lo segundo, agua, por supuesto. Necesita agua. Y la tercera condición es luz. Luz del sol. La tierra, de hecho, significa, ¿cuál es nuestra tierra? Tenemos que saber, tenemos que tener raíces. Tenemos que saber de dónde comenzó todo. Una persona que vive su vida, ¿qué me importa lo que fue, lo que pasó? No me importa lo que va a pasar, no me importa lo que pasó. Vivo el momento ahora. Es muy lindo. Es importante hacerlo. Pero no estés desconectado. No estés desconectada. Quien no tiene raíces, que se encuentran fijos, fuertes, dentro de la tierra, no podrá superar los vientos, la lluvia. No tiene lo que lo sostenga. El hombre tiene que ser firme en su camino. Tiene que averiguar cuál es la verdad, sus raíces, de dónde empezó todo. Hay un creador que creó este mundo, que dio su Torah a un pueblo. Este pueblo tiene que difundir esa luz al mundo, a todos.
y hay que seguir esas enseñanzas. Entonces puede estar firme en su tierra, entonces tiene fuerza. Pero todavía falta algo. ¿Qué falta? Necesita agua. Necesita agua. Necesita tomar, beber. La planta necesita tomar. Nos dicen los sabios que la Torá se asemeja al agua. Nos dicen los sabios, agua es Torá. Mucha gente hoy en día, se puede decir que todo el mundo, se encuentra, tiene una sed espiritual y no sabe cómo calmarlo, cómo llegar a esa paz interior. Por lo tanto, la gente corre de aquí para allá, para eso, lo otro, jugando todo el día con los aparatos y yendo ahí, paseando por todo el mundo, pero no sienten esa satisfacción, no encuentran lo que están buscando. E incluso si tienen momentos lindos, pero no dura. Ellos no duran. ¿Por qué? Porque el alma del hombre, que es una parte del Creador, necesita beber, necesita la Torah. Las enseñanzas de vida, lo que estamos haciendo, aprender. Y entonces puede entender. La Torah nos transforma al mundo, este mundo tan oscuro, a un lugar más entendible, a un mundo más claro, que se entienden las cosas. Por beber las aguas de la Torah. Y luego necesitamos la luz, como la planta necesita luz. ¿Qué hace la luz? ¿Qué hace la luz? La luz llega a la planta y entonces, cuando llega esa luz y la planta recibe, también no tiene que ser con medida, entonces empieza el proceso de fotosíntesis. Y entonces el agua que va adentro se transforma en comida, un alimento, tiene lo que comer. El agua en sí no es suficiente, se necesita ese proceso. Y bueno, entonces el agua se transforma en comida. Hay el proceso de fotosíntesis que le da al mundo. Uno le da al otro, las plantas, al mundo, oxígeno. Es increíble, solamente estudiar, leer un poco sobre eso es wow, es algo increíble. Pero vemos que la luz, de hecho, es lo que la planta necesita para llegar a un estado donde tiene esa satisfacción, donde recibe lo que necesita. La luz, nos dice Rabbi Nachman, el sol, la luz del sol es lo que se llama Da'at. Da'at es conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Creador. Da'at, el conocimiento es la emuná. Es verdad que necesitamos raíces y ser firmes en nuestra creencia. Necesitamos agua, estudiar la Torah, las enseñanzas del Creador, pero necesitamos la luz de la fe auténtica, de la emuná. Todo esto junto nos hace una planta fuerte, que puede mantenerse frente a todos los retos, todos los problemas, todos los sufrimientos, ser fuerte. Y eso es lo que dice Rabbi Nachman en su gran obra, Likutei Moharan. Nos dice lo siguiente. Él habla de eso. Y nos dice, de hecho, y está escrito aquí en el libro Nejadín de la Fe. Lo pueden ver en la tapa del libro. Pusimos esas frases. Dice así. Les voy a leer. Voy a leer del hebreo. Lo pueden leer de la tapa del libro. Dice así. Dice, vamos a leerlo de aquí. Cuando se siembra un grano de trigo en tierra fértil, entonces brota y crece bien. ¿Sí? Y debido a su fuerza de crecimiento, ni vientos, relámpagos, ni rayos pueden dañarlo. Y dice Rabbi Nachman, así es la emuná, la fe auténtica en el Creador. La fe auténtica es la fuerza de crecimiento. Pero no un crecimiento así nomás, un crecimiento de una planta. La planta, ¿qué tiene de especial su crecimiento? Que por eso en el idioma, en hebreo, tiene
un verbo especial, litzmoach. ¿Qué tiene de especial el crecimiento de una planta? Tiene de especial que al principio no ves, no sabes, no entiendes lo que va a salir de ahí. Por ejemplo, un bebé humano, ¿sí? Es un bebé. Tiene ya la forma de un ser humano, pequeño, pero la forma de un ser humano. Y crece, pero tiene ya sus manos, cabeza, tiene todo lo que necesita. Tiene todo. Solamente tiene que crecer. También, la jirafa, el león, cuando son pequeños, nacen ya con todo y crecen de a poco. Solamente a veces le crece un poco el pelo, pero ya llegan con toda su forma. Vemos que en las plantas no es así. De pronto brota algo así delicado, verde, y empieza a crecer y no sabes. Puede ser que después de un tiempo vas a tener un árbol, manzanas, quién sabe. No puedes saber. Hasta que no llega a su perfección, hasta que no crece como una planta, hasta el final, no puedes saber lo que va a pasar. Lo mismo con nosotros. Y lo mismo pasó con nuestros antepasados, nuestros patriarcas, nuestras matriarcas. Parecía, como dice el Midrash, que estaban perdidos. José estaba en el pozo, en la cárcel en Egipto. 12 años. Moisés lo tiraron al Nilo. Después, cuando ya se salvó, lo echaron a un pozo en Midian. David, el rey David, que de él va a llegar el Mesías, él sufrió vivió una vida de sufrimientos y de luchas increíble. Pueden leerlo en el libro de Samuel 1 y 2. Pueden leer lo que pasó el rey David. Desde un niño pequeño, sus hermanos pensaban que era el hijo de otra mujer y lo odiaron. Una historia y hasta que llegó a ser un rey. Y luego después que se transformó en el rey de Israel, también luchas y batallas. La vida del rey David es algo increíble. Pero él sabía el secreto. Tzemach. Tzemach es el secreto. Ser como un tzemach, como una planta. Crecer, brotar, florecer, esperar, tener paciencia. Saber que todo es un proceso. Y siempre buscar lo que se necesita, las tres cosas. Tierra, agua y luz. Raíces. Torah y emuná, fe. Entonces puedes soportarlo todo. Rabbi Nachman dice que la emuná, la fe, es la fuerza de crecimiento como de una planta. Esa fuerza te hace crecer. Entonces, de hecho, lo que entendemos es así. Todos quieren una vida fácil. Todos quieren una vida fácil. Yo también. Ustedes también, por supuesto. Queremos gozar de la vida, pasear, ir a un concierto, vivir la buena vida. Pero el Creador quiere algo mejor para nosotros. Quiere que podamos lograr la perfección de nuestras almas. Y la perfección de nuestras almas significa conectarse con Él. Y la única manera para conectarse con Él es conocerlo a Él. Y la única forma de conocerlo a Él es pasar por pruebas difíciles en la vida, en esta escuela de fe. Pasar todo tipo de pruebas. Y llevar estas herramientas. Estudiar la emuná. Usar la plegaria. Y entonces así llegas a tu salvación de cualquier problema, de cualquier situación difícil. Y puedes entonces, con cada reto que has vivido, que has superado, te acercas más al Creador. Y entonces tu vida es más iluminada. Y tienes más fuerza. Y entonces, de verdad, puedes ver el mundo de otra forma. De otra forma. Ustedes saben, el ejército. Por ejemplo, el ejército israelí. Yo me acuerdo cuando una unidad militar tenía que entrar en Líbano para encontrar terroristas que estaban asesinando, cruzando
a Israel, matando a gente. Decidieron que una unidad militar tiene que entrar al Líbano. Ustedes saben, un soldado y un grupo de soldados que entran al Líbano es un lugar todo lleno de terroristas. Es una muerte segura. No hay ningún chance. No puede ser que van a salir vivos. Pero aquí entra el servicio de inteligencia. Si hay un buen servicio de inteligencia, ya es otro mundo. ¿Por qué? Los soldados reciben información. Ellos saben el terreno, cómo es. Hay montañas, valles. ¿De qué se trata? Saben dónde hay casas. Conocen los puntos débiles en ese lugar, en esa zona. Saben de qué lugar le pueden disparar, dónde tienen que esconderse, dónde pueden caminar más tranquilo, dónde tienen que correr. Es otro mundo. La gente que llega al suicidio, a cualquier otra cosa, simplemente nunca recibieron instrucciones. No tenían este servicio de inteligencia que les enseña de qué se trata la vida. Todo el tiempo en la televisión, Hollywood nos muestra el happy end, todo termina lindo, y hay hombres que pueden volar, Superman, Spider-Man, y vives un mundo de fantasías. Nadie aprende de verdad vivir la vida en una forma que sepa cómo luchar, cómo enfrentar las cosas. Por eso se sienten tan débiles. Es una lástima, es un dolor tan grande, porque se encuentra hoy en día. Este libro salva vidas. Este libro salva vidas. Incluso puede ser un muerto que empieza a vivir. El libro en el jardín de la fe. Porque te da ese servicio de inteligencia. Te cuenta la verdad sobre este mundo. Las cosas buenas y dulces y lindas. Y también los peligros. Tienes que saber ser consciente de los peligros. Y saber que tienes el arma para poder luchar y triunfar. Un hombre de emuná, un hombre que tiene fe, sabe que cada prueba, cada dificultad lo hace crecer. Pero crecer como una planta, litzmoach. Crecer como una planta que no se ve los resultados en el mismo momento. No, puede ser que se lo va a ver después de un día, después de una semana, después de un mes, pero él está creciendo. Todo lo que el Creador quiere para nosotros es que podamos crecer. Los sabios nos dicen, ¿ustedes saben a qué se asemeja el pueblo de Israel? ¿Quieren saber? Muy fácil. Nos dicen, el pueblo de Israel es como una oliva, una aceituna, una oliva. ¿Por qué? Nos dicen los sabios. Dicen, la oliva es muy dura. ¿Cómo puedes extraer? ¿Cómo puedes sacar de ella lo que quieres? El aceite puro y bueno. ¿Cómo puedes sacar de la oliva el aceite? Hay que apretarla con fuerza. Hay que exprimir, apretar para que salga ese aceite. Nos dicen los sabios, así es el pueblo de Israel. Es un pueblo increíble. Pero lamentablemente, pero es parte del camino. Muchas veces el aprieto saca lo mejor de ti. Saca lo mejor del pueblo de Israel y de hecho saca lo mejor de cada uno de nosotros. Cada persona que ha vivido en su vida dificultades, si va a reflexionar un poco, va a darse cuenta cómo cambió, cómo mejoró, cómo aprendió. Un ejemplo, un hombre de negocios recién empieza su vida de negocios. No conoce todavía todos los trucos, subterfugios, no. Él empezó así de simple. Le llegó un hombre y le dijo, yo tengo un negocio muy bueno, vale la pena hacerlo, vamos a ver, te voy a ofrecer. Y hablando, un contrato, hicieron un negocio. No pasa mucho tiempo, no vamos a entrar en detalles, pero nuestro amigo perdió todo su dinero.
Lo engañaron. Fue un estafador. Se dio cuenta que aquí hay un tipo que no sabe de su vida, no sabe nada. Y tomó provecho de él. Nuestro amigo perdió todo su dinero. Perdió su autoestima. Se sentía terrible. Se acusaba, se perseguía sintiendo qué tonto que soy. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no averigüé? Su vida colapsó completamente. Todo perdió. Entonces, si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿fue bueno lo que le pasó o malo? Bueno, perdió su dinero, su confianza en sí mismo. ¿Quién sabe lo que le pasó en su hogar? Con su esposa, con sus hijos. Está perdido este hombre. Pero yo les digo que fue muy bueno lo que le pasó. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Puedo decirlo. No yo lo digo, la Torah lo dice. Los tzadikim nos dice esto. Primero tenemos la regla que todo lo que el Creador hace es para bien. Para empezar. Entonces todo es para bien. Cuando decimos que todo es para bien, no decimos que todo es bueno. Porque es algo que es más difícil para nosotros para definir y decir. Todo es de verdad bueno, pero nosotros decimos que todo es para bien. ¿Por qué para bien? Porque puede ser que quizás ahora no podemos ver ese bien. Tenemos que entender que es parte de un proceso que nos lleva al bien, a nuestro propio bien. Este hombre de negocio, si no se va a dejar caer en la depresión, en los acusos de sí mismo, perseguirse, culparse, si va a levantarse, va a leer el libro en el Jardín de la Fe, va a oír los CDs de Emuná que sacamos, va a ver clases, va a saber que es todo parte de la prueba de vida en este mundo, que el Creador lo ama y quiere dirigirlo, encaminarlo a su perfección. Entonces se va a levantar y va a decidir, voy a empezar de nuevo. Ahora voy a empezar de nuevo. Sí. Y entonces, miren lo que logró. Ahora tiene experiencia de vida. Sí. Porque lo que le pasó con ese estafador, con ese hombre, lo que le pasó con ese tipo, entonces de hecho, en ninguna escuela, en ningún curso, no importa cuánto dinero hubiera dado, no podía recibir una lección de vida como esa. Cómo hacer las cosas despacito, averiguar, rezar antes de hacer un negocio. Recibió una cosa que las teorías son muy lindas, pero después de vivir una prueba como esa, ya es otra persona. Ya es otra persona. Lo mismo es con una pareja que tiene problemas y se pelean todo el tiempo, hasta que casi se deciden a separarse y pasan unos días y meses terribles. Y al final deciden volver uno al otro. Ahora ya es otro mundo. Aprendieron tanto. Por supuesto que si alguien pregunta, ¿debemos pelearnos y alejarnos uno del otro? Por supuesto que no. Pero si ya pasó algo así, tienes que entender que fue para bien. Pero tienes que tomar provecho de esa situación para crecer, para mejorar. Si te quedas así, sin hacer nada, de verdad, entonces pierdes todo. Nos dicen los sabios, el Mashiach se llama tzemach, una planta, porque la planta crece de a poco. Ustedes conocen eso, que una tía viaja por 2 semanas, un mes, y vuelve. Ay, cómo están todos, traje regalos y todo. De pronto ve una planta y dice, uy, cómo creció esta planta. Una tía que le gusta las plantas. Y toda la gente de la familia dice, no mucho, no. Ellos no se dan cuenta porque es de a poco. Pero ella que se fue por un cierto tiempo, ella de pronto ve el cambio. Tenemos que tener una visión de emuná, de fe. Saber que tenemos que mirar con anteojos de fe, con ojos de fe, de emuná. Y saber que todo está dirigido desde lo alto. Y Hashem está haciendo todo para nuestro bien.
Las luchas en la vida no es una pérdida de tiempo. Por supuesto, mejor vivir tranquilos, sin nada. Por supuesto. Un hombre que trabaja sobre su emuná tiene menos pruebas. Porque las pruebas pequeñas de cada día ya no es una prueba para él. Tiene pruebas más distintas, otras cosas, según su nivel espiritual. Hay que saber. La planta nos enseña cómo triunfar en la vida. La planta cuando crece es blanda. Nos enseña que tenemos que ser blandos. Mucha gente va con fuerza. Quiere triunfar con fuerza. Ay, le voy a romper la cabeza. Le voy a gritar. Le voy a mostrar. Incluso si vas a lograr algo, va a ser por un cierto tiempo. Porque ese no es el camino que el Creador quiere para nosotros. Ese no es el camino. El Creador quiere que seamos blandos. Que podamos aceptar su voluntad y hacer las cosas bajando la cabeza, recibiendo las circunstancias que Él decidió, ir con humildad. El Mashiach va a ser un hombre muy, muy humilde, el más humilde, tal como Moisés. Él fue el primer redentor, el primer Mashiach del pueblo de Israel, de hecho. El líder de Israel, Moshe Rabenu, Moisés. Él era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra, así dice la Torá. La humildad te ayuda y te lleva a unirte con el Creador, con la voluntad del Creador. Y entonces ves el mundo de otra forma. Por lo tanto, hay que aprender, hay que estudiar. Necesitamos agua, beber enseñanzas de Torá. Necesitamos luz, trabajar sobre nuestra emuná. Trabajar sobre nuestra emuná significa leer sobre el tema y llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. ¿Cómo se lleva las enseñanzas de emuná a la práctica? Se reza por ellas. ¿Aprendiste algo? Dice Rabbi Nachman, tienes que transformar lo aprendido, lo estudiado en una plegaria. Por ejemplo, vamos a ver. Yo hablo del libro de Nejarín de la Fe, donde que salga. Vamos a ver. Una enseñanza. Así me salió. Dice así el libro. Esta es la regla. Cuando el hombre tiene un cargo de autoridad, debe verlo como una misión divina en la cual él es solo un emisario del Creador. Por consiguiente, debe hacer el bien a la gente y con eso cumple su rol. Por ejemplo, un policía tiene que saber, no recibió ahora poder para dañar a los demás, sino ayudarles. Entonces, cuando aprendes una cosa como esta, la transformas en una tefila. Hashem, ayúdale, por favor, a entender que el cargo que yo tengo, este cargo de autoridad, debo verlo como una misión divina. Y entender que yo soy solo tu emisario. Por consiguiente, ayúdame a hacer el bien a la gente y con eso cumplir mi rol. ¿Vieron cómo dice? Tan fácil. Leí algo, aprendí algo y la transformé en una plegaria. Esta es una receta probada para poder de verdad conectarse con la enseñanza, vivirla y recibir la ayuda divina para poder cumplirla. Es algo increíble. Entonces necesitamos el agua, estudiar Torah, necesitamos la luz, que es la emuná, la fe, y la tierra, reconocer y saber de dónde empezó todo. La voluntad del Creador es traer su creación a la perfección, a un mundo mejor, un mundo perfeccionado, sacarnos a nosotros del exilio general, donde estamos viviendo una vida, un sueño de hecho, jugando todo el día, por supuesto, trabajamos, hacemos cosas, pero estamos desconectados de la fuente de luz, de vida del Creador. Entonces tenemos que saber que tenemos que hacer esta conexión y ser como una planta. Muy pronto, Bezrat Hashem, va a llegar el Mashiach, el Mesías, el verdadero Mesías, que lo estamos esperando tanto. El líder de Israel, que se llama Tzemach.
una planta. Pero los que van a tomar esta enseñanza y la van a poner en práctica, van a poder decir lo que dijo Rabbi Natan, el gran discípulo de Rabbi Nachman de Breslev. Él dijo, mi Mashiach, mi Mesías, ya ha llegado. ¿Dónde está? Sí, fue mi maestro, fue Rabbi Nachman. ¿Qué, dices que eres el Mesías? No, no digo que eres el Mesías. Pero él me enseñó las enseñanzas que va a enseñar el Mesías. La gente piensa que el Mashiach nos va a sacar de todos nuestros problemas. Ay, cuando llega el Mashiach todo va a estar tan lindo y bueno, y mi cuenta bancaria se va a arreglar, y mi esposa no me va a gritar. ¿Para eso quieres el Mashiach? Estás equivocado. Queremos el Mashiach para recibir el conocimiento, de conocer al Creador y conectarnos con Él. Tienes que saber, el Mashiach, el verdadero Mashiach que pronto va a llegar y su nombre es Tzemach, Él no te va a sacar de los problemas, sino te va a enseñar y mostrar que no hay problemas. Que si todo proviene del Creador, si tienes fe y emuná, no hay problemas. Todo es parte del plan divino. Todo tiene una solución. Todo es papá, Abba, el Creador del universo que nos ama y nos quiere llevar a nuestra perfección con mucho amor. Entonces, cuando llegue el Mashiach, quien escuchó esta clase y va a estudiar, va a trabajar sobre sí mismo, entonces le va a poder decir, bienvenido Mashiach, ya estoy listo, ya conozco, ya sé de qué vamos a estudiar juntos. Que sea rápidamente en nuestros días. Amén.